¿Qué? ¡Ay, mi madre! ¡Hey! ¡Saludos! Mucho gusto, yo soy DJ Gordy y aquí estoy con mi compañero El Chivato en otro capítulo más de ¡Ay, mi madre! El podcast del pueblo. Gracias a la Clínica Dental Doctora Suheiri Morel está en Mao, en Esperanza, aquí en Santiago, con un equipo de médicos especialistas en la salud bucal para que usted tenga una sonrisa hermosa, para que cuando usted vaya a cualquier sitio le canten como Elvis Crespo, será tu sonrisa. Paso a mi compañero El Chivato para que presente esta leyenda de la comunicación que nos acompaña en la mañana o en la noche o en la madrugada de hoy. Gracias, viejo sexy, DJ Gordy, El Chivato con ustedes. Gracias a todo el que da like, comparte, comenta, el que ha sido parte de esta familia. Ya arribamos los 20,000 suscriptores. Ya pasamos de 20,000. Pasamos de 20,000 en tiempo récord. Pero eso es gracias al apoyo de todos ustedes. Hoy tenemos un plato fuerte aquí en esta plataforma. Es una leyenda irrepetible. Dicen que es el comunicador más importante de la bachata del país. Con nosotros hoy, el que no tiene fin, Bernardo Fermín. ¡Bernardo! Gracias, Chivato. Gracias, El Gordy. Para mí es un placer. Por fin, mi hermano. Qué placer tener un maestro, amigo, buena persona, Bernardo. Siempre te he admirado, te he querido, porque siempre... Desde mis inicios en la radio, yo aprovecho de una vez, Chivato, para lamberle. Por favor. Porque cuando yo estaba iniciándome en Asunción 90 y la estación Mega 99.5 del difunto Pinky Colón, Bernardo nos dio la oportunidad también ahí. Nos daba mucho consejo y en audio cristal y todo eso. Que este hombre es completo. Jamón, queso. ¿Y pollo? Bueno, Bernardo, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Para mí es un placer estar en este show. Muy bien. Bien, qué bueno, hermano. Bernardo. El papá de la bachata, versión radio, Bernardo. ¿Cómo así? Es que Luis Segura es papá. El papá de la bachata, Luis Segura, y yo el papá de la radio. Espérate. El papá de la radio. Esto va bueno. Vamos con la historia suya primero, biográfica, Bernardo, para después adentrarnos al género. Sí. ¿Usted de dónde? Yo soy de Guataparal, Mao Valverde. De ¿Tú eres de Guatapaná. Guatapaná? Sí. ¿Tú eres maeño? Maeño. Yo no sabía que tú Llegué eres... a los 8 años acá a Santiago. ¿Y quién te trajo para Santiago, Bernardo? Me trajo mi madre. Tu madre abrió gas. Bueno, vamos para los claros, No hay nada México. allá en el campo. Vamos para Santiago. Los campos. Estamos hablando de que los años 70 y pico eso. No, los años antes. Antes. 60, los 60. Los 60 por ahí. Sí. No, pues, no había nada. Había que venir para acá. No había Alguien me nada. lo aburren a la patada más. No, imagínate. Y es fácil. Para estudiar yo tenía que ir a Mao ¿De Guatapanal? a pie. ¿Cómo? Sí. Pues está lejos. Sí, 20 kilómetros. Diario. Sí. Pero usted dejó la escuela botar. ¿Eh? ¿Te la dejó botar? Sí, claro, cuando vinimos para acá y después me tocó desde el Ensanche Libertad ir a la escuela Nacaona Almonte. La que está frente a Félix Radiadores. Sí, a pie también. En la 27. A pie también. Wow. Que la 27 no era una avenida, era Callejón. una carreterita. ¿no? Sí, porque aquí era Sí. la avenida central. Sí. Era la principal. Y luego lo pusieron 27 de febrero la Sí, central aquí en exacto, Santiago. Entonces, Bernardo, Sí. usted tenía ese sueño siempre de ser comunicador. Sí, ¿O ¿Cómo claro, se da claro. eso? Claro, porque yo seguía mucho a Luis Segura. Yo ¿Qué? seguía mucho a Luis ¿Y Segura, qué tiene sí. que ver Luis Segura con la Luis comunicación? Segura, no, que yo dije, algún día yo tengo que presentar a ese artista. ¿Cómo? Es que Luis Ser Segura maeño, entonces sí. es de Mao también. Y el fondo musical de la cadena, hoy me siento convencido de Luis Segura. Y no es vida mía que se llama el tema. Eso no, hoy me siento. Vida mía. La gente lo pide vida mía, pero el título es Hoy me siento convencido. No Hoy- sé qué será exacto, de sí. mí. Que Vida mía. ahí hacía coro una hermana de Luis Segura, la que dice vida mía. Es verdad. Oh, boy. Oye, Oye, ¿qué más historia. sabe? No, Sí. vamos a adentrarnos en breve en eso. ¿Qué Porque, más sabe? porque Bernardo es una voz autorizada para decirnos quién es el verdadero responsable del éxito de la bachata en República Dominicana. Porque estaba ahí cuando bueno, tú estabas muchachón entonces, cuando Luis Segura arrancó, que fueron 60 y Yo lo pico. vendía a Luis Segura acá en Santiago, él venía de la capital, 375 pesos. 300 en esa Sí, época. en esa época. ¿En los 80?
No, en los 85 por ahí. 85 Sí. por ahí. Pero espérese, ¿usted comenzó cuándo a hacer radio? Yo comencé a hacer radio en el año 1976, el mismo día que falleció Tatico Enríquez. El 23 de mayo de Sí, ese año. en Radio Tamboril, domingo en Radio Tamboril. Y ese mismo día se mató Tatico. Sí, y sabes que en ese tiempo, cuando uno trabajaba en la radio, no era nada fácil. Me llamaron y es verdad que se mató Tatico. Y yo no sé. Y yo asustado, ese mismo día, Tú estás comenzar a trabajar. un muchachito. Claro, claro. Sí. ¿Tú ¿Y estabas- cómo- ¿Cuántos años tenías tú, Verano? Yo tenía 14 años. 14, Sí, cuando comenzó a trabajar sí, radio. sí. 14 años. Entonces, y le dijeron, tiene que dar la noticia que se mató Tatico. Yo no la di la noticia. Porque No. Era complicado. Yo no tenía carnet en ese tiempo, ni nada. ¿Y Era estaba, menor. estaba en- Saida Lobatón cuando eso? no. En la comisión, no. No, yo le voy. En el año 1980 fue que yo comencé a estudiar locución con O sea- don René. Don René. Don René Montes de Oca. exacto, Sí, sí. Montes, Montes de Oca. Montes Sí. de Oca. Y doña Yolanda, La esposa o sea, de la él. esposa, sí, que la escuela estaba en Los Jardines. Oh, consiguió una bequita Sí. usted ahí. Una beca, le di. ¿Cómo fue? Le dieron una beca ahí. No, yo conseguí una orden con la gobernadora en los 12 años de Balaguer. Con Rosita. No, Rosita. Lilian Balcácer de Estrella. Ah. Era ¿De la Estrella? Sí, era de la gobernadora. Entonces, la hermana mía era de la gente del Partido Reformista. Reformista. Ah. Oh, Y también ella trabajaba en la lotería. ok. La lotería se grababa los jueves y ella siempre iba allá. Espérate, Venado, espérate. La lotería se grababa los jueves. Sí, sí. O sea que de antemano sabía el premio que había salido. Sí, claro. Ah, Pero con razón. Claro, con sí, razón, era así, espérate, era así. espérate. Pero con razón, mucha Eso, gente se hizo la millonaria. lotería no era en vivo. Y en pues los entonces, 12 años. pues ya sabían cuál era el número, o sea que tú te podías ser millonario fácilmente. Había mucho truco. La hermana mía me decía a mí que juega esto y yo le decía no, porque a mí no me gustaba jugar. Y ella te decía, juega eso que va a Sí, salir. Pues ella ya exacto. sabía, pues El- trabajaba ahí. El esposo que ella tenía se sacaba a cada rato. Oye, sí. Por así, a diablo, pero si cualquiera todavía es así seguro. Eso tú pote no pierdes. ahora es más complicado. Sí, sí. Ahora es más complicado, pero antes era más fácil, ¿no? Entonces, Venado, su primer programa o su primera aparición en radio fue entonces el día que se mató Tatico. Exacto. Yo hacía un programa de salsa en Radio Tamboril. ¿De salsa? Sí. ¿Y qué estaba pegado en el, esa época? Oscar de León. Con ¿cómo era Lo la primero que yo puse. la ¿Por qué? dimensión La latina? dimensión latina. Sí, sí. Estaba con la dimensión sí, latina, que era Vladimir y Oscar, Sí, sí, claro. exacto, sí. ¿Y aquí se escuchaba salsa cuando eso? ¿Qué pasa? Claro, sí. Sí. Entonces, ¿cómo es que nace eso? Claro. ¿Cómo es que nace ese ¿Cómo? Ajá. Aquí la música típica y la salsa penetraba bastante. ¿Tú recuerdas una vez que hizo Johnny Ventura con el Gran Combo de Puerto Rico un debate aquí? Y le ganó el Gran Combo de Puerto Rico. Sí. ¿Qué? Y ahí fue que Johnny Claro. Ventura también le escribió Trampolín. Trampolín. Sí. Y todo, claro. Pero entonces, ¿cómo un locutor de salsa y música típica, como usted dice, se hace un fenómeno de la bachata? No, porque yo hacía radar musical, pídalo y escucho. Pídalo y escúchelo. Que colocaba la música al que el pueblo me reclamaba. Oh, lo que el Sí, pueblo pidiera. sí. El radar musical que tenía un fondo era como de la vieja ola, una canción. No, Pam, pam. No, era Escándalo a la familia de Hugo Blanco. Tan, Es- tan, tan, que todavía la gente me lo reclama. Sí. La es gente que- de fuera que se enamoraron con ese tema. Y me dijo, Bernardo, envíame el tema del radar musical. ¿Eso fue a qué tiempo usted empezó? Ya en el 85, sí. ¿Cuándo arranca entonces ya oficialmente usted como locutor de bachata? Como locutor de bachata, yo le Escúchame. hacía un programa al conjunto Quisqueya. Ese mismo. Ese, quítalo. Pam, paran, claro, chiva. Tan, Ese- tan, 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 Yo- Tan, tan. tan, 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 Yo tan. le hacía Diablo, un loco. programa cada sábado en Radio Ritmos al conjunto Quisqueya de 2 horas. Oh, fijo. Sí, cuando el conjunto Quisqueya pegó aquí la Juma 1, la Juma 2, la Juma 3. Usted es el locutor de ellos. Sí. Oye. Bernardo, ¿y qué co- Georgie Rodríguez, que fue director de Radio Televisión Dominicana a través de él. Claro, a través de Georgie. Sí. Y que en esa Locutor época. también. Claro, y había muy pocos locutores. Exacto. De Entonces, populares. Usted comenzó bateando duro. Sí, y después le hacía un programa
el mismo espacio del conjunto Quisqueya. Quité el programa de un conjunto Quisqueya y le hacía un programa a Fernando Villalona en Radio Ritmos de 6 de la tarde a 8 de la noche cada sábado. Entonces eso era. Fernando Villalona tenía un espectáculo aquí en el Palacio de los Deportes, ahora la Gran Arena. Del Cibao, claro. Sí, de ahí nació Venado, ese espacio con Fernando Villalona. Y Fernando Villalona era tan fenómeno como lo pintan en esa época. Sí, sí. ¿Con quién se compara Fernando Villalona en la actualidad? Por ejemplo, ¿qué artista de la actualidad Con Anthony Santos. Anthony Santos, sí, con sí, ese sí. nivel de Exacto, arrastre sí, y de carisma. Sí. Pero ¿cómo así? Anthony Santos en Mayimbe, ¿usted cree que está...? Porque según yo escucho, Fernando Villalona era lo más grande, el niño Sí, mimado. sí. Entonces, Fernando Villalona está, o Anthony Santos está a nivel de, o él está a nivel de Anthony Santos. No. Él está ahora, Anthony Santos, imagínese. Es el más grande, Anthony Santos, de la historia. Claro, ahora mismo. Después Juan Luis Guerra. Sí. No, saca Juan Luis de ahí, Juan Luis de para otro lado. Romeo y Juan Luis están para otro lado. Sí, esa es otra cosa. Ya aquí, hablar de Fernando Villalona es otra cosa, y de Anthony Santos. Pero Anthony Santos ahora mismo es más Venado, y es verdad que Fernando Villalona se quitaba la camisa en público, llegaba tarde a la fiesta. Claro, sí. ¿Es indisciplinado Fernando Villalona? Y él mismo tenía su equipo de armar un lío para irse. Y es verdad. ¿Qué? ¿Y eso existía de verdad? Sí, claro. Eso también al igual que Johnny Ventura. De que Johnny lo hacía también. Johnny lo hacía eso, señores. Sí. ¿Cómo era que ellos hacían? Que tenían un equipo el local lleno de personas, y para no tocar, que tenían que tocar en otro sitio, y armaban un lío ahí porque ellos cogían la puerta. Sí, cogían su cuarto, claro. Y por ahí mismo. y hacían la seña. Sí, ¡Ay, me la sí, vaina! claro. se daban dos trompadas de gente. Porque El juidero este se que acabó está la sentado fiesta. aquí, como el Gordy ahora, era un presentador Usted. de los espectáculos aquí, y era el que más grababa para actividades, promoción. ¿Anuncios? Sí, anuncios. Sí. ¿Usted? Este que está aquí sentado, Bernardo. Venado, ¿verdad? Yo cuando yo empecé En visitando. Audio Cristal, Víctor Miguel. Y Audio Alfa era primero. Sí. Estudio Sí, Alfa. No, que yo fui que le di la oportunidad a Víctor Miguel, que yo tenía ahí la promotora Bernardo Fermín, y yo le di un pedacito ahí porque puse el estudio, porque Marquito Cepeda lo botó del estudio de grabación que estaba ahí mismo en las carreras con San Luis. Fue en la oficina tuya, Sí, Venado, sí, que claro. comenzó Audio Cristal. Sí, y él es el dueño de eso ahora. El dueño de todo el edificio Sí. entero, creo. ¿Cómo? Claro. Entonces, Venado. El día. Entonces, Bueno. la bachata dicen que en esa época de los 80 y esa época de los 70 era música de guardia, Claro, imaginada. sí. ¿Era Y de- verdad y eso? de cabarece. Sí, que nadie la quería. ¿Y cómo usted todavía se metió a trabajar eso? ¿Usted sabía que era un Bachata, género? porque vi que había un futuro ahí, En la bachata. en la bachata. ¿En cuál exponente usted confiaba? ¿En cuál exponente en esa época usted confiaba? En ese tiempo, Leonardo Paniagua, Luis Segura, Ramón Cordero, que yo lo bauticé como el escudo. Fuiste Sí, tú que. sí. Espérate. El escudo. Pero yo sabía- En una presentación. Ajá. En una presentación en un negocio que tenía Fermín Lovera. Caracas Center. El Caracas que está Center. ahí ahora el Los Adalá. supermercado Venezuela Central. Sí. Señores, es para que usted vea que entonces Fermín Lovera ha sido un negociante la vida entera. Claro. El éxito de Fermín Yo era Lovera. el que le grababa, el encargado de buscar los artistas. ¿A Fermín Lovera? Caracas Fermín Lovera. Center. Caracas. ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué se llamaba así? ¿Y él tenía venezolana en esa época? No existían ahí. Dominicana. Ahí había un hotel arriba. Y al lado estaba la y estrella. ahí se resolvía. Ahí estaba la estrella, ahí lado, ¿tú te acuerdas? La Mira, estrella. la ¿Cómo que- estrella. cómo- Exacto, sabía. ¿Cómo que se resolvía Y con- las 50 más para arriba. Ah, Las claro. 50. Donde está de que la banca de la vaina de gas, Junior Gas. No. Ahí estaba la Nelson 50. Junior. Nelson Junior. No. Las 50 estaba donde está que venden el chichivo ahí. Ahí era que estaba las 50. ¡Ay, sí! El Ahí. chivo. Oh, sí, que matan el más Sí, para arribita. exacto, Y sí. el Macomo más para bajito. O sea, que esa sí. calle era de cuereraje full. No. El Macombo estaba en la calle 11, por donde está el cuartel, por ahí para abajo, que está la Pexicola. El Macombo. Sí, el Macombo. Entonces, Venado, los bachateros entonces de esa época, ¿qué cantaban que la gente lo imaginaba? ¿Qué era lo que cantaba en sus letras? Lo mismo que está sonando ahora. Oye, entonces. Marino Pérez. Ay, Sí, mami, lo hija, mismo.
Paniagua, Luis Segura lo mismo. Pena. Y a propósito de eso, para ti, hubo una rivalidad fuerte entre Paniagua y Luis Segura en esa década de los 80. Claro. ¿Fue personal? Yo creo que sí. ¿Pasó a lo personal, Bernardo? Sí. ¿Pero por qué usted? ¿Qué pasó con Porque Luis Segura tenía una línea ñoñada y Paniagua una línea romántica. ¿Quién gustaba más? Luis Segura. ¿De verdad? Sí. Luis Segura, porque Luis Segura, tú sabes que lo que ven aquí era los cabarets, como le dicen, Carrandales, sí. negocio de mala muerte. Sí. Barra. Exacto. Decían barra, barra. Y ahí el que más sonaba era Luis Segura. Luis O Segura. sea, que Luis Segura fue más grande que Paniagua. Sí, claro. ¿En qué año salió el tema Pena de Luis Segura? Ese fue el primer tema que grabó Luis Segura. ¿Pena por ti? Sí, Pena por ti. ¡Pena! Ese fue ¿tú crees que ese fue el tema que le dio el boom a Luis Segura? Claro, el tema más grande de Luis Segura es Pena. El que lo dio a conocer. Pena fue. Pero entonces ese es el Y tema. Paniagua chiquitica, que con eso era del grupo ABBA, y él tuvo problemas cuando grabó ese tema. También. Sí, Paniagua. ¿Pero qué año fue ese, chiquitito? ¿Los 80 también? Una cosa por ahí. Al final de los 70 o comienzo de los 80, sí. Entonces. Sí, porque el grupo ABBA es un grupo español. Sí. Chiquitita, no hay que llorar. Eso se pegó muchísimo. Entonces, ¿cómo que tuvo problemas? Y cuando eso había reclamo de que de derecho de autor y permiso de disquera. Sino una bulla, pero no pasó nada. Entonces, en esa época, la época de los 80 era dominada por Luis Segura y Paniagua. Sí, exacto, sí. ¿Quién más era? ¿Ramón Torres? No, Ramón Torres, muy conocido, pero nunca penetró con una Y José fuerza. Manuel Calderón, porque aquí le han dado la. José Manuel Calderón. Él se atribuyó que él es el papá de la bachata. No. Y el primero que grabó bachata, que dicen, no fue José Manuel Calderón. ¿Y quién fue? Fue Rafael Encarnación. ¿El que cantaba como Chicho Severino? Sí, ese fue el primero. Lo que pasa es que Rafael Encarnación murió. Jovencito, murió. Sí, claro, un 20 y pico de años, ¿no fue que murió? Incluso que decían que estaba metido José Manuel Calderón en ese problema, con ese accidente. Espérate. Háganos esa historia. Se rumoró que Sí. José Manuel Calderón tenía que ver con la. Con la muerte de Encarnación. Se decía en ese tiempo. O sea, Rafael Encarnación era que el. Radamés Aracena de Radio Guarachita le compró una pasola que en ese tiempo, una motocicleta, y fue en ese accidente que él falleció, no hubiera terminado la producción. Rafael Encarnación Sí. en el sueño con tenerte a mi lado, pena de hombre. Pena de hombre. Y por Que eso he Chicho Severino venido. tiene un parecido a él. La voz, sí, Sí. claro. Hasta la misma voz. Y hay Fue el otro primer que se llama- bachatero en viajar a Puerto Rico. ¿Es verdad? Tenía solamente 7 bachatas. Rafael Encarnación fue el primero en viajar en a Puerto Rico. Sí. Pero entonces la canción Luna, no la más vieja, dije. ¿Quién? Luna. La canción. No. Lo que pasa que en el año 1963 grabaron los dos, pero Rafael Encarnación grabó primero. Que José Manuel Calderón. Exacto, pero los dos grabaron que en el año 63. El pionero de la bachata fue entonces, según Bernardo Fermín, Claro, Rafael Encarnación. Rafael Encarnación. Y murió jovencito. Y muchas personas dicen que fue. Y yo no llegué a conocer Yo quiero que me quiera. a Rafael Encarnación con Muy joven. José murió. Manuel Calderón. Sí. Yo andaba aquí en Santiago en ese tiempo dando serenata. ¿Qué? Claro. Con el roncú. Sí, dando serenata, porque así fue que comenzaron. Yo lo llamo Calderón, hay una serenata para el DJ Gordy. ¿Y cuánto cobraban por los artistas hacían eso en esa época? 100 y pico. José Manuel Calderón tenía un Datsun 1200 y él venía ahí con una amplificación de bocinita y a veces no lo usaba y a darle una A guitarra limpia al chivato, una serenata, una novia que tiene. Oye, Sí. se pidió A la eso. mamá de ese que está ahí, Nicolás, le llego yo a dar serenata a ella. ¿Cómo? Tipo detallita. Oye, qué detalle. Venado. Entonces, esa fue la primera generación de la bachata, dominada por Luis Segura y Leonardo Paniagua. Pero entonces no había Sí, porque hay una bachata. Había en La el- bachata en el merengue, Eladio Romero Santos. Sí. para allá iba que El primero en penetrar
en los clubes y las galleras fue Eladio Romero Santos con el merengue. Pero- Con la mujer policía. La muñeca. La muñeca. De Cenoví. Mangulí, sí. Cenoví. De la bomba de Cenoví, San Francisco de Macorís. Entonces, Ibla Durán, ¿qué año fue? No, ya Blas Durán y eso fue después de ahí. Los Pero- 80 y pico. Sí. Entonces, ve acá, entonces esos bachateros que ahí están, vamos a poner el solterito del sur. Está El solterito del este. Marino Pérez. Marino Pérez. Marino Pérez. Esa es la bachata de cabaret. Porque la de Luis Seguro y Paniagua eran. No, porque ya Luis Seguro y Paniagua penetraron en el país. Sí. Ya esos se quedaron para allá, para el este, el sur. Tony Berroa, Los Marino Pérez. Sí, sí. Que Tony Berroa dice que le compuso muchísimos Tony- temas a Marino Tony- Pérez. No, que Tony to- Santos con sí, Amarili. Sí, Tony Santos. Va- Ese fue después de ahí. Amarili, Bien, échame sí. agua, que me Es, quemo. es cierto que Tony Berroa le compuso temas a Marino Pérez. Sí, sí. Tony tocaba con Marino Pérez. Segunda. Sí, sí. Porque una Y vez. cuando Marino se Y daba su y cuando suave. yo conocí a Marino Pérez, lo conocí con el solterito del este que lo trajo, que el solterito vivía en el Sánchez para allá y yo era el que le buscaba las actividades. Las primeras actividades que el solterito tocó fue ahí en Gurabito y... En Boston Car Wash. Vea que sí, Venado. Sí, sí. En Gurabito. Porque el solterito y los músicos, cuando estaban haciendo la zona franca, ellos trabajaban ahí. Oh. Espérate. Trabajaban haciendo la cañada y la cosa. Cuando estaban haciendo la zona franca, el parque de Lomera estaban ahí, parque de zona franca industrial de Santiago. Sí, sí. El grupo M. Sí, eso es lo que ellos hacían. Los músicos. Eran constructores ahí. Sí, sí, exacto. Ellos trabajaban de día y de noche, se iban Y- a y tocando. tocar. El solterito Señores, tenía cuando historia. eso una mujer que era que le daba lo de él y tenía un carro y en Oye, eso, pero porque eso sí, yo le conseguía la fiesta. El solterito tanto con en to- Gurabito como en los hospedajes ya que por ahí, que Espérate, había negocios. esa fue la época que el solterito andaba con un Chevrolet que andaban con los instrumentos arriba. Sí, exacto. sí, que sí, yo sí. Que estaba no- muchacho, que lo no- llegué que a no ver. era de él el carro. No era de No, era carro. de la señora de él. Él lo contó eso aquí en la entrevista que le hicimos a Tony Berroa, ese territorio este. Él siempre vivió de las mujeres, ese Él territorio. siempre ha vivido de la mujer, Sí, ¿verdad? sí, El sí, tipo sí. es un gigolo. Sí, sí. Mira, entonces, en la época del 85 al 90, antes de llegar a los 90, no era Blas Durán y Luis Vargas esa gente que dominaba. Por ahí comenzó en los 85, 87, Blas Durán. Con esa música rastrera. Sí, sí, sí. Tony Santos. Y Luis Vargas. Luis Vargas llegó a tocar con Blas Durán. Oh, sí. Sí. Sí, Luis Vargas sale de ahí. Ah, con razón. Entonces la ratrería, él Sí, absorbe de ahí. Exacto, sí. Pero yo, dentro de los programas, siempre decía, yo no sueno música de doble sentido. Tú fuiste cuidadoso y Sí, respetuoso. exacto, sí, sí. ¿Qué pasó, Bernardo? Sí, Que usted no sonó música de el esa doble gente? sentido. ¿Pero por qué? Que no lo sonaba en ese tiempo. Era complicado, los medios de comunicación. Por la gente. No, Un la gente total, ¿para qué? La gente no. Los dueños y directores No no permitían. permitían eso. Los directores de emisora. Aquí había una emisora muy famosa que fue la primera emisora romántica, Radio Reloj. Sí, Ahí sí. yo comencé con un programa 104.1, Sí, Radio Reloj sí. de Marco Tulio Cepeda. de 11 a 12, comprando y vendiendo. Tú hiciste un programa en esa época, Sí, comprando y... comprando y vendiendo. Tú llamabas, yo vendo un televisor, yo lo compro. Oye, pero yo hago eso en los hijos de tuta, la pulga de tuta. eso- La pulga de tuta. Eso lo hacía Y eso lo hacías tú Sí. en los 80. comprando y vendiendo. Radio Quiqueyana era la M de La Radio E- Reloj, ¿tú te la acuerdas? M, pero yo comencé ese programa ahí que lo patrocinaba Guarionés Díaz, el que Guario. tenía la disquera frente al mercado, ahí que está en la calle El Sol. Venado, vamos entrando en los 90 Exacto. cuando la bachata ya bañó. explotó y se bañó con Anthony Santos, ya con el voy para allá Anthony Santos. Cuéntanos esa historia, porque según me dice Anthony Santos, venía con un cassette donde ti Sí. pidiendo cacao. Claro, Cuéntame. me recuerdo que tanto en Radio Norte como en Radio Ritmos lo que habían era 2 sillas. Una silla como esta, más o menos, y una silla de guano. Y a veces ellos llegaban y se sentaban en el suelo, ahí en el piso. ¿Quiénes? Los artistas. Los artistas. ¿Cómo Anthony Sa- cuáles? Anthony Santos, Raulín, Luis Vargas, Frank Reyes. Llegaban. Fran Reyes grabó, voy para allá también.
Sí. Sí, claro. Que se pegó más en los Estados Unidos que Anthony Santos. No. Espérate. Voy para allá de Fran Sí, Reyes. sí, se pegó más. Se dio a conocer más en los Estados Unidos que Anthony Santos. Aquí, Anthony Santos, Oye. no me recuerdo el locutor, que yo creo ahora el director de la emisora de Anthony Santos en Las Matas de Santa Cruz, que me llevó el cassette. Guariones Díaz, cuando eso tenía a Tony Santos. El original, tú Sí, sabes, sí, Tony Santos, de Amarillo y él quería cambiarlo. Quería cambiar que tú me das a Tony Santos y yo te doy a Anthony Santos. Oye, un intercambio Sí, quería sí, hacer. Sí. La primera presentación que hizo Anthony Santos fue en un negocio que estaba en Avenida Circunvalación, frente a la bomba de Nivaje. Un negocio que había ahí. Y cuando yo presenté a Anthony Santos, la gente me llamó a la atención. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque yo no estaba presentando a Anthony Santos. ¿Y aquí? Tú estás presentando a Tony Santos. No, que la gente pensaba que el que estaba pegado con Voy para allá era Tony Santos. Porque Tony Santos estaba más pegado que Anthony Santos. Tony Santos de Amarillo, Sí, échame agua. Amarilis, el bombillito. Es que no me apague el bombillito. Que penetraba más en la televisión de la capital. Y que él hacía un show, Un show Tony tremendo. Santos. Oye, se quitaba la vaina. La guitarra. Y con la guitarra, la tiraba por allá, pum, que pum. tiraba el saco y lo tiraba. Oye, Tony, sí. O sea, Entonces, que Él era un fenómeno. y la gente Un pensaba fenómeno. que Voy para allá lo cantaba él. Sí, que era Tony sí, Santos. Sí, no. Que la gente confundía, le gustaba. Y entonces yo tuve que decir, ponte ahí, que no es lo mismo. Anthony Santos que tenemos acá y Tony Santos, Voy para allá, de Amarilis Señores, y el bombillito. oiga la historia, Sí. la cosa no fue así de fácil que No, Anthony Santos, que voy para allá y sí, ya. sí. Hubo una disputa entonces, y no se fueron a los legales con eso, Fernando, porque los nombres eran muy parecidos. Sí, no, porque ese muchacho, Venado. Tony Santos, como que no pensaba que la bachata iba a llegar donde Iba a está. explotar. Sí, exacto. Entonces, Y Anthony. por eso, entonces, escúchame, Chivato, ya para cerrar ahí. Por eso es que en algunas canciones, Tony Santos dice, Sí, Tony Santos, el original. que ahora Para- mismo le estoy usando por un Sí, tema, Chivato, el sí. Sisua, que está grabando todavía con José Luis Records. Es verdad. Sí. Por eso sueno de Polonia. No, otro Sisua. Ok. No, otro Sisua. Oh, Dios mío, por eso entonces que dice el original, porque El ya original, Anthony Santos exacto, llegó con el sí. Voy para Es allá. por eso. Es por eso. Entonces, Bernardo, ¿se puede decir que la canción Voy para allá fue la que explotó el género bachata? Sí, claro, es la realidad. Pero ¿y Luis Vargas y Raúl estaban ahí? ¿Qué pasó? Sí, no, pero se fue adelante. Raulín todavía no había salido. No, porque no. Con el Voy para allá ¿Cuándo todavía. fue Voy para allá? ¿92? Sí, Sí. y Raulín era segunda guitarra de Anthony Sí, Santos. Anthony Bien. Santos. Y Luis Vargas entonces no estaba en el ruedo. Luis Vargas estaba, porque Luis Vargas estaba con otra línea, doble sentido. Estaba pegado. Venado, que yo recuerdo que en esa época había los que estaban chipeando duro, la competencia era Luis Vargas y Juan Bautista, que háblame de la historia de Juan Bautista. Juan porque Bautista, fui yo que lo traje de San Pedro. fuiste tú que trajiste, Sí. y él era de San Pedro, Juan Bautista. Sí. Tú lo trajiste a Juan Bautista a Santiago. Juan Bautista grabó con el sello del hijo de Radamés Aracena, que tenía el disco Suni. Suni por Record. mala fe. Él lo trajo. Por mala Mala fe. fe, que se pegó de nuevo otro día. Sí, por mala fe, que lo trajo. Pero es una versión nueva, Chivato. La versión Sí, vieja sí, con la guitarra. sí, Suena sí. distinto. Es Sí, distinto. muy distinto, sí. Sí. ¿Tú te recuerdas el negocio que había en la Ciénaga? El Club Morán. El Club Morán. Club Morán de la ahí Ciénaga, Lo trajo, claro. Ahí lo trajo él a Juan Bautista. A Juan Bautista le llamaban el criminal. Oh, El criminal. Juan Cri, cri. Bautista, el criminal. Y yo Ay. le dije, vamos a quitarle eso. Y le coloqué Juan Bautista, el destroza corazones. El hombre que bautizó Bernardo El Fermín. destroza corazones. pero el criminal lo usa Tony Berroa. Copia- Criminal. Sí, que él dice, pero eso fue primeramente. Es copiado de Juan Bautista. Que él Ok. hace varios de temas de Juan Bautista en su repertorio en las fiestas en vivo. Sí, Juan Bautista. Que murió sin nada Juan Bautista. Sí, y fui el que lo llevó donde José Luis Records a grabar. Él salió del disco Suni y José Luis le grabó La casita de mi madre.
El La casita, diantre. ese tema más grande de él. Que se pegó. Ese fue el artista. La producción completa. Ese fue el artista que penetró aquí en el monumento. Cuando un vehículo andaba en Santiago, Chivato, si andaba con ese si cassette de Juan hubieses- Bautista, perdido, la tristeza. Wow. Sí, Fue- asesina sin matar. Sí, todo Era el más eso. pegado de la época entonces. Sí. Él y ese tema, yo recuerdo que la disputa era con el tomate de Luis Vargas. Yo tengo La producción muñeco. completa de Juan Bautista. Se pegó. Se Ese pegó. cassette, la gente la va con ese cassette. Eso fue en con- 1991. Estaba yo chamaquito, loco. que no había FM. Exacto, era M. La M, la gente era el cassette. ¿Y usted estaba en qué Ve emisora? acá, ve. Ahí estaba yo en Radio Ritmos y Radio Norte. El punto Pero que que el ve. ritmo Sí. era MFM también. Era- FM, pero que había muy pocos Radio FM. había frecuencia compartida en Sí, Radio sí, Ritmo. sí, sí. Venado, y según tú, ¿qué pasó entonces con Juan Bautista que terminó que murió de la forma? Yo lo aconsejaba bastante. Los ¿es verdad? vicios. Los vicios. Sí. Droga, alcohol, Sí, mujeres. de todo. Yo presentaba a Juan Bautista, le vendí un contrato y lo tenía que ir a buscar a una cabaña que era del chino en la autopista Joaquín Balaguer. Sí, que El era, antiguo Conquistador. que era autopista Duarte antes. Sí, el Conquistador, ahí al lado de Antonio Ochoa, claro. Sí. Ahí tenemos una. ¿Para buscarlo cómo? A buscarlo que Juan despierta, que ya tiene que subir a tarima. Ay, mi madre. Diablo, Por el desorganizado. Sí, Era no, desorganizado. sí. Las drogas, mano, que acababan Era- con era- ese muchacho. Y aquí, para llevar gente, los artistas que ahora están en alto tenían que tocar con Juan Bautista o el Solterito del Este aquí en Santiago. ¿Con Tony Berroa? Sí, con Hasta Tony Berroa. incluyendo a Anthony Santos y Luis Vargas, esa gente. Todos. Y es verdad que Tony Berroa y Juan Bautista se desafían a pelear muerto una vez. Eso fue yo preparaba actividades con los dos, pero esas eran cosas que pasaban y un invento. La gente seguía al Solterito, Juan Bautista, pero no era así. Era rivalidad de público. Exacto. Ok. Entonces- Un negocio que era del papá de Bericles, el de Banda El de Real. De Bericlito, papá de Bericlito, Bericlito. que se sí. llamaba el negocio Bericles Baila de Noche, se llamaba el negocio. Oh. Él- Ok. También para allá, para la Ciénaga Sí, también. sí, exacto. Esa es la zona de cueredaje sí, para sí, allá. que eso estaba pegado por ahí. Sí, la Ciénaga él tenía pila de negocio, era chivato Sí. para allá. Entonces en el 92 llega el punto de la guía Anthony Santos. Sí, ahí llegaron Anthony Santos, que con una fuerza increíble, porque ya en el año 1991 fue que comenzó a grabar Fran Reyes con... Se fue mi amor bonito. Sí. Vea, se fue mi amor bonito. ¿Cuál fue la primera canción? No fue esa. ¿No, fue la Vine a decirte Dios? No, fue... No, vine a decirte Dios fue en el 98. En 98 que yo lo trabajé. ¿te Que acuerdas? Venado se hizo- Que fue que se pegó, que ahí yo gané mucho dinero. No, tú hiciste mucho Sí, cuarto, sí, Venado, en con eso, eso. sí. En 1998, con vine a decirte En adiós. el 91 ahí comenzó Frank con un disco de los Bookies. Marco Antonio soy ese mismo, ¿eh? sí, Y sí, donde sí. quiera que ella esté, le deseo sinceramente. Que le vaya bien. Entonces, ¿cuándo que esa es la segunda generación de la bachata? ¿Verdad? La segunda generación. La bien. segunda. Entonces, ahí nace Raulín, Fran Reyes, ¿quién más? Joe Veras. Joe Vera. ¿Quién más? Zacarías. Sí. No. Zacarías al No, final. No, ahí viene Kiko. Kiko Rodríguez. Kiko, que Zacarías tocaba con Kiko. Sí. Y el Prabu, ¿qué año era? Oscar. No, Al final de los 90 el también. al final de los 90. ¿Cuáles fueron los más pegados? Del 90 al 95, ¿quiénes eran los más pegados entonces? Ahí estaban los Raulín. Y es cierto que la producción de Raulín se pegó entera. Sí. Y Joe Vera. ¿Tú Joe también Veras. trabajabas con Raulín? Sí, con Raulín. Yo trabajo con todos ellos. Ellos te mencionaban, Venado. Sí, lo con Venado todos ellos. Fermín. Yo hacía aquí el bachatón para papá. Y yo mismo, el bachatón para papá en un sitio y el bachatón para papá en otro sitio, porque no tenía cupo para entrar los dos, tantos artistas que me llamaban de la línea y de la capital. Y yo decía que no, entonces inventé 2 bachatones Venado, pues tú para hiciste, papá. tú hiciste unos El millones. bachatón para mamá. Millonario Sí. feo. ¿Tú crees? Eso Venado, comenzaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. tú fuiste el primer Ahí se locutor. vendía comida, desayuno y cena y todo. Venado, tú fuiste el primer locutor que yo conocí en Jipetaos con Claro, 0 kilómetros. sí, sí. ¿Cómo así? En los 90. Pero yo siempre andaba montado. No, pero que compraste, Sí, espérate. sí. Cuando yo estaba Porque comenzando en la radio, Primeramente yo comencé como agente 0 vendedor una y cobrador. pafanda. Y Oye, cobrador ¿de en qué? la Curacao. Sí.
O sea, que también trabajaba parte de la radio. Claro, sí. Espérate, tú cobrabas a la gente que se llevaba los electrodomésticos fiados tuyos a casa por casa a cobrar. A cobrar. Sí. Bucavida, Claro. Bucavida. Es que Chivato, me acuerdas tú, pues Chivato sale a cobrar no más. Cuidado, La ruta. ¿Qué Los locutores ruta? aquí de la época aquella que yo le cobraba. Porque yo salí de la locución de un locutor que tenía una deuda en la Curacao y yo le iba a cobrar y dijo, esto es lindo, trabaja aquí. Donaldo Izquierdo. ¿Qué? Donaldo Izquierdo que murió, que trabajaba en Radio Tamboril. Sí. Un buen locutor. Y ahí fue que tú te enamoraste de la radio. Sí, claro. Yo, Claro, coño, porque bueno. yo cuando salí allá que dije de Luis Segura, pero después le cogí más y digo, otra vez es lindo trabajar aquí, mira cómo trabaja. Entonces, ¿tú eres representante de Luis Segura para el Cibao o en el país entero? Luis Segura se retiró ahí en la Gran Arena y vi una presentación ahora que tiene en San Francisco. Sí, que es San Macorís, Francisco. el 26. No ha llamado José Luis, el hijo de él no me ha llamado ni nada. Lo voy a llamar a ver qué es lo que hace. A ver qué es lo que Te dejas hace. afuera, Venado. Te dejas afuera. Bueno, Además, pero yo eso lo encontré yo extraño. Él no se retiró el año en el 23, el año pasado, ¿no fue? Sí, El la Gran 23. Arena. El 23, ya hace casi. 2 años en la Sí, Gran sí, Arena. sí. ¿Qué hace él tocando y las condiciones que está? Porque Luis Segura. No sé. Ahí no te puedo decir. Tengo tiempo que no hablo con O Luis sea, Segura. ¿y tú crees que está en condiciones de hacer un show bueno en bachata? Porque ¿En yo discoteca? en discoteca, Bueno, Venado. Yo no creo. No creo. ¿Qué edad tiene? ¿80 y pico? Como 90 años debe tener. Casi, Sí. casi 90. Ah, no, pues ya tiene que descansar. Porque ya. Paniagua nació en el año 1900. Paniagua tiene 83. En el 45. Tiene 83. Sí, pero Paniagua está fajado en Puerto Rico, lo veo yo, haciendo fiestas y de todo en vivo. Está enterito, Sí, Paniagua. y grabó un tema nuevo. Sí, se llama Después de ti, ¿qué Grabó se un llama? tema nuevo que no se parece a él. Después de Cogió ti, ¿qué? otra línea. Cogió otra línea. No, porque es un Bueno, cover de otra gente, de Chayanne. Y hizo temas también con el chaval los otros días. Sí, se Muy- llama muy Esa chulo. Mujer. Esa mujer. Sí, sí. Bernardo, entonces para ti, entonces, ¿cuál ha sido el bachatero más importante de Anthony Santos para acá? Porque tú sabes que ya Luis Segura, Paniagua, esos fueron los jerarcas que gracias a eso comenzó todo. Pero para ti, ¿cuál ha sido el bachatero más importante o los bachateros? Bueno, Fran Reyes, el chaval. El chaval, Fran Reyes. Sí. Raulín. Y Raulín. Raulín Rodríguez. Raulín ha dejado de grabar, pero se ha mantenido grabando ahora mismo. Frank, el chaval. No, pero Gordy dice, de esa generación para acá, de los 90 para acá, ¿quién ha sido los más importantes? Por lo más importante, del género? El chaval, Frank Reyes, el varón. ¿Cómo que varón? Sí, Venado, sí. ¿cómo que varón? ¿Qué Sí, pasa, sí, Venado? el varón. ¿Cómo que varón? Pegando 3 temitas. ¿Qué pasa, No, Venado? el varón ahora mismo está haciendo un buen trabajo. Bueno, te digo una vaina. Él vino haciendo- de Europa y reventó los Veras Sí, los sí. otros días. Y Está el haciendo- varón, está haciendo un buen Chivato. Está haciendo buen trabajo. El Lo varón que de la pasa es bachata. que el varón, Chivato, no Con tiene una gente en las relaciones públicas. Le falta eso. Ahí el hermano de él. Atención, No, Edward. no, Edward, no, Edward, el no, manager no, de varón. Oye, oye lo que dice una leyenda. Claro. Oye lo que dice Bernardo Fermín, Edward. Atención, de varón. ¿Pero y qué es lo que...? Pero Hay está bien. artistas, Pero está bien. hay artistas que no tienen que tener un relacionador público. Pero hay otros que sí. Como el varón que tiene que tener una gente. O sea, tú sientes que varón está como alejado de los medios, de la gente del medio. Que tiene que buscar una gente que lo defienda. Es verdad, también. Lo defienda. Y el varón me Pues dijo... porque un Anthony Bueno. Santos no tiene que buscarse a nadie, un Raúl no tiene que buscarse a nadie. Pero lo tienen. Y lo Tú ves tiene. que Rome, por ejemplo, Sí. Rome, sobrino de Raulín, que tú lo llamas y siempre está atento y él te está diciendo y en redes y cosas del cacique. Ay, Rafa Calderón con Anthony Santos antes. Sí, Rafa, antes Rafa un trabajador, un tremendo ser humano. Señores, conversando con Bernardo Fermín, locutor, leyenda de larga data, considerado el más importante del género de amargue porque fue pionero trabajando la bachata con el papá Luis Segura y otros exponentes también. Con todos. En los 90, el hombre bautizó a Ramón Cordero como el escudo del amargue, bautizó a Juan Bautista como el destroza corazones. A Luis Segura como el papá. El papá de la bachata, Luis Segura, lo bautizaste tú también.
Y a Pepe Corniel, el Coloso también. El Coloso, sí. Que también, Venado, hubo una bachata que no pegó tanto, que fue, ahí está ese grupito, La cama Pepe tiene Corniel. hormigas. Ahí está Dale, Daniel papi. Papi. Dale, papi. Hubo una línea de bachata, de bachatero como en media gama, Sí, sí. que no llegó a explotar. No, Polonia. pero tenía su público. Pero tenía su Y público. llenaba donde quiera y vendían fiesta a diario. ¿Cómo? Sí, claro. La cama tiene candela. Claro. Leonides Paulino, Tonta. el hombre de Tonta. Aridia Aventura. Sí. Guardiana era. Sí, Aridia. Aventura. Aridia Aventura. Mélida Rodríguez. Mélida, esa fue la Esa- pionera. Esa fue la pionera. Pero, Bernardo, pero una pregunta. Mélida entonces. fue la que cantó Mala. Yo Sí, soy sí, mala sí, sí, y sí. seguiré siendo. ¿Por qué que la bachata... Y en la misma tumba, Aridia Aventura. Aridia Aventura. Sí. Y ahí de Jacagua. Espérate, no. Y Aridia Sí. Aventura no era de Bonao. No, de Jacagua. Aridia. Era Sí, santiaguera. sí. Que Le te- voy a pedir a Dios que me dé como Sí, fortuna. que eso se pegó, eso sonaba siendo... Que no entierren a los dos. Se pegó mucho esa vaina. Sí. Bernardo, ¿por qué es que es tan difícil que una mujer sea bachatera? Porque vemos merenguera, mujer urbana, salsa. Pero en la bachata hemos visto muy pocas mujeres. En la bachata sucede que los hombres, cuando tuvo muchos problemas, Aridia y Mélida, con eso, pues, cuando se presentaban siempre se llamaban rebuse. Los hombres poniéndose de Sí, fresco sí, con sí, ellos. sí. ¿Cómo pasaba con la música típica? Las mujeres que fulano de estar un empresario y de una vez quería... Acostarse con Sí, ella. claro. Lidia de la Rosa, la India Yo Janela, te menciono María. nombres de empresarios Fito. aquí que no se puede decir. Que le tiraban cacarita a la mujer. Que el Gordy Pero sabe. mira, en la bachata- El Gordy sabe también porque el Gordy no está ahora en esto. El Gordy tiene tiempo. Viejo ya, viejo. No, un viejo, sino Pero que pupilo tuyo, claro. Comenzó muy joven. Yo comencé jovencito ahí. ¿Cuál es mejor bachatero? Bachatero. Bachatero, sí. Luis Vargas, Raulín o Anthony Santos. Bachatero. Bueno. Para mí, Raulín. Bernardo Fermín, el Raulín, Papa para Upa de la comunicación popular Para dominicana, dice que Raulín es para él considerado el mejor bachatero que Anthony Santos y Luis Vargas. Tiene más de Bachatero. 5 años que no graba y tú vas a un espectáculo a casa llena Raulín, y esa garganta ahí y nítida. toca mensualmente. ¿Cuántas actividades toca Raulín? ¿Es toca. más rentable Raúl Rodríguez ahora mismo? Claro, ahora mismo. Pregúntale a un dueño de negocio. Por el cobra 3 millones y pico. Pregúntale A a un las dueño de 7 de negocio. la mañana. Y por- hay que estarle haciendo y- señas. y- Raulín, y- ya y- salió ¿Y el por qué sol. lo llevan? 3 millones y pico de pesos. ¿Por qué lo llevan? ¿Cómo va a ser? ¿Es rentable 3 millones tan caro? Luis Vargas se recuperó. Tú lo coronaste una vez Sí. como el rey de la bachata, Como el rey de la como el rey bachata, supremo. Fuiste en- tú, en- Venado, en- lo coronaste. También. En el club ahí de Gurabo. Club Mambuiche. El Club Mambuiche. Se También. hizo la Sí, coronación. la coronación. Que ahí tuvieron que devolver gente. Venado, y fuiste tú el Sí, el exacto. propulsor de eso, claro. Venado estaba en y todo. Roosevelt Domínguez, ídolo de tiempo. Roosevelt, él murió Roosevelt. Claro, Gordy. Rubén murió, ay Claro. Jesús. Está bien. Oigan esto. Raúl Rodríguez, el mejor. Ok. Entonces, hubo otra generación que llegó. Ahí está Zacarías, Elvis Martínez, El Chaval. el Chaval, Joscar Sarante. Ahí viene Kiko Rodríguez. Sí. Ahí viene Luis Miguel de la Margue. Ahí Ok. viene de ese grupo entonces. De El ese más- grupito, ¿cuál es el mejor más sobresaliente? que considero para mí el Chaval, el más completo en la tarima. En la tarima. Chaval duro. ¿Por qué? Porque el Chaval tiene su público y el Chaval no es un artista que toca donde quiera. Se ha mantenido siempre, desde sus comienzos, cuando los infantiles. Sí. eh, Con Joel Tavares y... Y después cuando llegó con Carmencita y esa producción, Y el Chaval tiene un sonido único sonido también. y además Me encanta el que Chaval. cuando sube a una tarima hay que verlo lo que hace. No es jugando que está. Él casi no toca Santiago. Y el Chaval, las mayorías de los bachateros han tenido que meter saxofón, que sé yo, que el Chaval siempre se ha mantenido así y la gente lo ha seguido. No, el chaval no tiene saxofón. Bachata cruda. Claro. Bachata no daña la vaina. Porque es verdad, Fran Reyes distorsionó la bachata con el grupo Y ahí. el metiendo saxofón. Chaval, la pegada del Chaval fue con un popurrí de Luis Segura. De juego ahí. Desde que tú me engañaste. De juego, él tocó eso en los Estados Unidos, se lo grabaron y se metió ahí. Así mismo fue.
En una fiesta, Sí, se sí. grabó y se lo pedían y Sí, ahí comenzó sí, a hacer. ahí comenzó. De hecho, con ese Sí, tema ahí, que abre, ahí comenzó el chaval. con ese tema que abre la fiesta. Sí, Con el igual homenaje. con Bernardo. Fran Reyes en el año 1998. Vine a decirte Mira, adiós. decirte adiós. Con JBN. Que JBN, que él estaba con Nepo Núñez. Estaba caballo. con Nepo. Sí. Y se fue. El chaval en ese tiempo, Fran Reyes había Ajá. salido de Genao Lara. De Genao, sí. Sí, y lo tenía Nepo Núñez. Nepo Núñez tenía esa producción. Y Nepo me dijo una vez, me dijo, yo quiero vender esa producción, porque yo estoy ahora con Chicho y el chaval. Cuando eso se había ido Raulín. Diablo, por si Nepo Entonces, se huele esa yo vaina. llamé A Víctor. Víctor Reyes. Víctor Reyes, que estaba Sí. en Nueva York, y le dije, Víctor, Nepo Núñez está vendiendo una producción, vine a decirte adiós. Pero eso está metido aquí en Nueva York. Arranco, ¿verdad que Nepo lo está vendiendo? Arranco para allá, Nepo otra vez, sí. Y bajamos allá abajo de Nepo. Y Nepo se la vendió. Nepo tenía 3,000 CD, qué sé yo cuánto casé, y se la vendió. ¡Qué locura! El contrato que hicimos, lo hicimos donde está Audio Cristal, Sí. que yo tenía en mi oficina ahí. Y Víctor y Nelson me dijeron, yo te voy a dar el dinero de la promoción para que tú pagues allí, pagues aquí, pero tú no vas a ganar nada. Tú te vas a encargar de venderlo de Bonao para acá, tú eres el representante. Y eso fue la explosión del siglo. Yo me acuerdo que tú lo llevaste a la discoteca La Antorcha. Sí. Y eso fue un reventón ahí, Sí, que sí, ahí sí, no cabía sí, gente. sí. Bernardo, conseguiste mucho dinero. Sí. Y Nepo Núñez, ¿qué te dijo? ¿No te llamó llorando después? Ay, ¿qué hice? No, Nepo Núñez no me llamó. Caballo, ¿qué hice, caballo? Tinaco. Parece como que tenía vergüenza. Porque, ¿cómo ¿Qué? vendió? Y después de que vendió eso, explotó esa producción. Explotó, sí. Chivato. De ahí Oye, comenzó la carrera de Fran Reyes. De ahí para adelante. Sí, de vine a decirte adiós. Sí, Sí, es verdad. Ahí fue. que explotó. De ahí fue. para acá que Fran Reyes gente. Claro. Ve acá, pero que yo vi en la red de un debate en estos días que Fran Reyes está entre los bachateros que más canciones han pegado. Sí, porque Fran- porque Fran Reyes es el bachatero que más graba. Oh, ok. Sí, él se tumba, él tiene un tema sonando y graba otro y lo tumba él mismo. Él mismo, ¿verdad? Sí, sí. Pero en el 2004, 2003, esa época para allá, vino un fenómeno que cambió la bachata totalmente, que fue Grupo Aventura. Sí, pero la línea del Grupo Aventura es una línea muy diferente. Pero bachata. Sí, sí, pero muy bien, pero preséntalo en Lovera 2 veces. Aventura. Sí, preséntalo 2 veces. ¿Qué usted cree que pase? Un lleno la primera, pero preséntalo otra vez. Porque el Grupo Aventura y Romeo son de concierto. Y no es el más grande de la bachata, Romeo. El más grande, igual que Anthony Santos, que tú lo presentas como se está presentando Fran Reyes, Raulín, el No. chaval, y esa gente lo presenta cada rato a ver cuántas personas te va a llevar. Espérate, eso es muy interesante, el análisis que hace Venado. O sea, No, si claro. Anthony Santos tocara viernes, sábado y domingo, Claro. como está tocando Raulín en sí. todos lados, no aguantara. No aguanta. No fuera rentable. No aguanta. No por todos los cuatro que buscar a No, Anthony Santos. no, ni que tocar el mismo precio que toca Raulín. Entonces, tú Venado, quieres decir, Venado, que que Raúl- sí, que si Raulín se guarda 6 meses como Anthony Santos, hay que buscarle mínimo 5 millones. Claro. No, lo que quiere decir Venado también es que Raulín toca bien sábado y domingo, por ejemplo. Que si Anthony Santos tocara igual, Raulín sigue lleno y Anthony Santos no. No. ¿Por a qué se debe? ¿A qué se debe? Pues, que lo haga. Que lo haga. ¿Gusta menos Anthony Santos que Raulín? ¿Quién? ¿Gusta menos? Claro. Pero se ha demostrado por qué no lo hacen. Los músicos de él quieren tocar y él dice que que él no toca así. 5 fiestas al año quizás. Imagínate. Está tocando Ya bien. tú puedes ver. ¿Cómo tú como tamborero de un artista así te puedes mantener viviendo de eso? Pagan 100,000 por fiesta. En 5 fiestas, ¿cuántos son? Medio millón. En medio millón. Al año. ¿Tú puedes vivir con medio millón? ¿Al año? Sí. Me da, pues yo gano menos de ahí, vivo con eso. No. Sí, pero ya los gastos, cuando tú estás en ese nivel, los gastos No diga eso. son, tú sabes, Y es fácil. verdad, es verdad. Es así. Señores, estamos aquí con una voz autorizada, hablando de bachata, de la época dorada de la bachata, y el bachatero que no mencionaba a Bernardo Fermín. Busquen todas las producciones de los 90 para acá. Y me tenían que llamar para
poder comer, tocar en el Cibao, a mí. ¿Y Teodoro Reyes? ¿Qué tan grande fue en su pegada? Sí, Teodoro Reyes tuvo su época que llevaba a su gente. Pero él pegó más en la capital que aquí en el Cibao, ¿verdad? Él pegó también aquí traía gente. Él traía gente Sí, también. sí, sí. Cuando he escuchado ese amor, sí. vuelve con tu papá. Los pobres también. Los pobres también aman. Sí. Ok, me surge una pregunta entonces. ¿Quién ha sido el fenómeno más grande de la bachata? No, ¿a qué nivel? El más grande de la historia. De la historia, el Romeo. No, vamos a dejar, vamos a... Ok. No, Sí, porque sí. ya, usted me entiende. A nivel local ya. A nivel Fenómeno sí, porque ya grande, Romeo más internacional. grande. Usted ve, ya Romeo ha visitado el mundo Hay entero. que decirle a Anthony Santos. Anthony Santos ha sido el más grande. Sí, o sea, pero te vuelvo y te digo, el más grande, pero vamos a tocar como Raulín, como Fran Reyes, como El Chaval y demás, como Elvis Martínez. Sí, porque él es un tipo que agarra Claro. y te mete en un mes 25 Claro, fiestas. claro. Es un Hay que fenómeno. decir- Él es un fenómeno también, claro, ¿oíste? un fenómeno. Sí, porque Elvis tiene muchísimo Tiene que no. dos espectáculos ahí. Sí, la Lleno. gran arena. La gran arena. Lleno. Y está lleno ya. Lleno, dos noches. Y el único que pone a lo Y vera es de un bote en bote. y es un artista que le gusta a la juventud. Sí, le gusta la Le juventud. gusta a la juventud. Y más a la mujer también. A la mujer tú también. Bernardo, entonces, usted no mencionó a Luis Vargas para nada. Sí, Luis Vargas, si yo le llegué a Y hacer dice que es Rey Supremo, que le da cajeta a Anthony Santos, entonces. No, porque Luis Vargas, te voy a decir, tiene algo ¿Qué es lo que pasa con Luis Vargas? que no se deja llevar. Su temperamento y su forma. No se deja manejar. No. Pero chocolate. No, que chocolate. Chocolate. Eso lo llevo al suelo. Chocolate pasándole trago que está. Claro, Es Génesis. eso- Pasándole trago al Génesis que está. En vez de ayudar, lo que le está tirando en una... A veces tú ves que Luis Vargas cuando un mal sonido y esto que era puesto por aquí. Si Luis eso- Vargas se eso deja. es un deber. Si Luis Vargas se dejara ¿Tú manejar. comprendes? Claro, fuera otra persona. Fuera otro, o ya con la trayectoria que Sí, tiene, sí, fuera, claro. tuviera el mismo nivel de Anthony Santos. Porque un artista de éxitos. ¿Y no está a nivel de Anthony Santos? Es una- A lo largo de la historia musical. No. Es un artista de éxitos, Luis Vargas. Pero, Pero no se deja llevar. Atención, Luis. Luis. Mi llévese. amigo. No, pero que hay que decirle la verdad. Y él lo sabe. Y Luis se puso una vez refunfuñón que peleaba con todo el mundo, hasta en la calle. Una vez sacó una escopeta, ¿te acuerdas? Una gente de norte que fue a cortar una luz. Y te recuerda con Domingo Santilena. Ay, Dominguito. Ay, Dominguito. ¿Tú sabes eso? no, ¿qué fue lo que pasó? No, el Gordy sabe que... Luis Vargas no era fácil, loco. ¿Tú crees que por eso fue que Luis Vargas tuvo que irse del país? O sea, porque aquí... que como por la que- familia. Pero también influye- Después que murió la mamá de él se sintió muy mal. Está bien. Bernardo, ¿influye tu forma de ser con la venta de la fiesta y la aceptación de la gente? Y el éxito... ¿Influye eso? Sí, claro. Claro, porque es que una persona que no se deje llevar, tú como que manejas cualquier artista y tú le dices a fulano de tal, mira, tú tienes que hacer esto así, porque estoy viendo que dentro del público habla mucho de eso. Entonces tú tienes que coger los consejos que los demás te dan y más una gente que está dentro de tu negocio. Exacto, ¿no? Y que va a cuidar el negocio. Claro. Bernardo, ¿por qué que la bachata es más cara que la música típica, que el merengue, que todo? ¿Por qué? Porque la bachata ha llegado profundamente más al público que compra su taquilla y gasta más dinero. Sí, pero espérate, porque yo al concierto de Luis Segura fueron 3 gente. ¿De quién? De Luis Segura en la arena. 3 gente fueron. Lo que pasa que Entonces, ¿dónde está entonces que la gente sigue eso? No, que ese espectáculo ahí, José Luis y la gente no le hicieron la promoción y pusieron entrada bastante cara. ¿A cómo era la entrada? La entrada era una entrada 3,000 pesos. El bachatero. Para no un puede- seguidor de Luis Sí, Segura. Sí, 3,000 pesos. Yo Lo le dije, poco que queda. Pon eso a 500 pesos y el VIP a 1,500 se había reventado eso. ¿Por qué? Porque los pocos seguidores reales de Luis Segura Sí. se han muerto la mayoría. Claro. Ellos están enfermos. No, no, ¿qué y pasó? Abusador, ¿qué pasa? Tiene diabetes. Sí, claro. Bernardo, pero es la verdad. Yo Sí. soy seguidor de Luis Segura, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué Pero yo pasa digo, ahí? es lo que recién escuchando y dándose. Ah, no, están en la lleva de tamaño. Tuve una- Pero entonces,
Es lo que te digo, es decir, si es tan rentable, si son tan rentables, nadie fue. ¿Por qué nadie fue? No, pero, me hables de eso. pero menciona otro. Don Miguelo reventó eso Sí, ahí. pero menciona otro. Pues Don Miguelo de la juventud. DJ Adonis reventó eso ahí. Sí. Pero Pero vamos a suponer. Y Luis Vargas no lo reventó. Ok. No fue soldado. Ok, pero dice ahí ahora el camarón. Sí. dos noches. Háblate de camarón. Y si Raulín lo hiciera, Y si revienta. Raulín lo hace, revienta. No una noche, 2 o 3. Raulín, ¿te crees? Sí. Sí, Raulín ¿3 lo noches? hace. Claro. Raulín hace sus 2 noches en la arena. Y El también. hombre que tiene el repertorio más grande, la juventud, los viejos y todo el mundo lo sigue. Y las mujeres. Para usted es el mejor bachatero. Ahora, el mejor cantante de bachata, ¿quién es? Bueno, ¡Ay! O deme los 3 mejores para no ponerlo en apuro. cantante. Sí, los mejores cantantes de bachata. Te pongo ahí a Luis Vargas. Luis Vargas, sí, obligado. Cantante. Obligado. Ay, Hay que Él es poner- cantante porque él Ay, tiene una lágrima. cantante. Una lágrima en la garganta. Artista y cantante son dos cosas diferentes. Sí, es verdad. Ok. Eh, Luis Vargas. Luis Vargas. Cantante. Sí. El chaval. El chaval. chaval. Cantante. Cantante. Es añoñado, el chaval Sí, también. sí. También, y alto. Cantante. Raulín Rodríguez. Sí, es verdad. Y Tema Zac- por tema. Pero Zacarías de la bola tenura. Yo te tiro. Ve a una fiesta de Zacarías. Tú veas. No, aquí no hay fiesta de Zacarías. Aquí no. pero Te duerme. Ve una fiesta de Zacarías, ¿qué diferencia es? ¿Qué ¿Pero qué ¿Cuál es la pasa? diferencia? ¿Te duerme, te Que- emborracha? Que tú escuchas lo que está pegado y después de eso te va. Pero con ese repertorio tiene ese Así es caballero. la vida. ¿Cuántas actividades? Y tiene como 10 programas en Santiago, en la radio, Zacarías. ¿Y dónde está tocando? No, yo En Nueva York. Él dice que no quiere tocar aquí. ¿En qué sitio? ¿Él no te fue a Nueva York? ¿Dónde? ¿Tú has escuchado de Nueva York? ¿Dónde está? Señores. ¡Ay, mi madre! Bernardo Fermín, el que no tiene fin. Recuerda que si tú le quedas atrás, ¡Muere! Rico Venado Fermín. Y lo bueno es que ha heredado el oficio a sus hijos. Un saludo Claro, para claro. Nicolás y Que para está Bernardo, por para ahí. Yubelki, para Jennifer. Jennifer. Muy linda Jennifer, una muñeca. Ay, Y yo- otra que yo tengo, que es licenciada en comunicación. Hermana Enséñamela. de Nicolás. Enséñamela. Nicolás. Betty. Ángel. La foto, Nicolás. Ahorita le. Ah, Ángel, Bernardito. Bernardo, También. Pero esto es programador. Sí, programador de la N. queremos agradecerte infinitamente este conversatorio porque contigo hay muchas cosas que hablar. No, y faltó. Sí, faltó muchas no cosas. Me dijiste del carrusel. No, eso- esos negocios. Hay una segunda parte de la Eso, cabeza. eso lo vamos a hacer los hijos de Tuta en la cadena de la manga, que tú me des Ah, una sí, visita. sí. Y atención, Nicolás. ¿Y Ahora, quién fue el primero que metió a Anthony Santos preso aquí en el país? ¿Quién fue el primero que metió a Anthony Santos preso? Bernardo Fermín. ¿Qué? ¿y por qué? Porque no me cumplió una fiesta en el Rocón de Altamira. Espérate. Sí, vamos a hacer algo de esa historia. Está bien. ¿Tú lo metiste Tú, preso? tú lo contrataste. Sí. ¿En qué año? Eso fue en el año 2001. ¿Y qué pasó? Pasó que no me fue a una fiesta. Cuando eso estaba, tocaba con él Memín. Ay, sí. En el sucesor. sucesor en el Memín. bajo. Y te Eres dejó bajista. esperando. Exacto. Y tú lo demandaste. Siguió directo para un sitio, no sé, con una dama. Y en vez de coger para el Rocón de Altamira, siguió para Santiago. Y tú Ese día nosotros estábamos celebrando en su casa el cumpleaños de el hijo de él. Jordi. Sí. Y estábamos allá. La fiesta era en el Rocón de Altamira. Y ese día él no llegó. Llegó la amplificación, los músicos y todo. Y Anthony no llegó. Y la fiesta no se dio. Y tú lo demandaste. Cuando eso la gente llegaba con su machete, con su cuchillo, montura, como se dice. Eso, todo el mundo, yo subí, cuando eso, yo en Radio Norte, un programa pegadísimo que se escuchaba muchísimo para esos campos. Subí y dije, señores, Anthony Santos no ha llegado, pero van a tocar los músicos de él. Aquí tenemos a Memín, Giovanni Beliar Memín. No queremos a nadie, es Anthony Santos. Se armó el rebuvenado ahí. No se armó un rebus y no todo el mundo. Entonces yo digo, no lo ¿Y el quiero. dinero? Yo voy a devolverle a cada quien. La taquilla. Claro.
¿Cómo era? ¿300 pesos? Eso, eso como 300 pesos, muchacho. Eso era como 125 pesos. Ok, era que 2001, eso ya. Sí, sí, Hace claro. rato de eso. 24 años. Entonces. Y estaba lleno, Rocco. Sí, reventado. Wow. Reventado Diablo, gente Bernardo. de Río Grande, Puerto Plata. De Inver. qué sé yo qué, la escalera. Guananico. Para llegar en ese tiempo, eso no era que un motor, una que yo quería, una montura, un caballo, una vaina. Luperón. Sí, sí. De toda esa zona. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo demandaste? Entonces, en ese tiempo era el fiscal, amigo mío, en los 2 años que fue Balaguer presidente, los últimos 2 años, el fiscal, muy amigo mío, que yo hacía actividades en la cárcel pública de Rafey, le llevaba ahí artistas a tocar, y él me dijo, Fermín, ¿dónde va a tocar Anthony Santos? Él va a tocar en la discoteca La Antorcha el viernes. Donde Pupito, su entrañable. Sí. Cocodrilo como pollo. Él me dijo, le dijo a la gente de la seguridad, búsqueme a Anthony Santos preso esta noche. ¿Cómo? Sí, y los policías dijeron, jefe, pero no se puede, porque ¿con qué se va a quedar usted? Yo me quedo solo, pero búsquemelo. ¿Y entonces? Se lo llevaron preso tocando en la tarima, lo bajaron y lo llevaron cuando eso estaba la fiscalía en la San Luis. La Fortaleza San Luis, ahí era que estaba. Exacto. Bernardo, y entonces. No, ahí Anthony Santos tenía una gira, la primera gira de él para los Estados Unidos, y negociamos. Pupito, y ahí fue que comenzó a ser representante de Anthony Santos, que fue el hombre que puso el dinero. ¿Cuánto tuvieron que darte a ti entonces? Ahí me dieron en ese tiempo 25,000 pesos. El Pipo. Con esos 25,000 pesos yo compré un solar que fue la mamá, la madre de Bernardito, Nicolás y Betty, la que está en Nueva York, ahí en Camboya, compré un solar y compré un Volkswagen en ese tiempo. En esa Con época. esos chelitos de Anthony Santos. Sí. Ah, pues salió ganando usted ahí. No, pero me tuvieron a rodear allá. Y yo me iba a ganar un dineral allá en ese tiempo. A usted se iba a ganar más de lo que le dieron. Sí, porque... Estaba llena la discoteca. Y la bebida era asociada con el señor Bozo, que era el dueño de la disco. El popular Entonces, Bozo. Usted fue el primero que metió preso a Anthony Santos. Pero en ese tiempo no era que se me metía y que 500, que yo casi habían 1,000 y pico de personas. Era un reventón, el roscón de Y allá Anthony también. Santos amanecía tocando. ¿Cuándo eso también? En ese tiempo. Sí. No. Venado, Porque ahí en ese tiempo ya la fiesta. Comenzaban a las 9 de la noche y ya a las 2 de la madrugada. Ya es tarde. Ya Venado, finalmente, dime una cosa. ¿Cómo está la relación contigo, Anthony Santos? Porque es rencoroso, Anthony. Después de eso, después de eso lo presenté yo una vez en el show de Jumeyes, en el canal 25, ahora el canal 8. ¿Y qué te dijo? ¿Se saludaron ahí? Sí, me saludó, pero no como... De lejito como No con Rey cariño, no con cariño. No. ¿Y al día de hoy? No, y él en una entrevista que le hicieron me dijo que me agradecía a mí porque él no solamente a mí me dejó esperando, sino en ese tiempo él hacía eso. 2001. Pero, ¿y es Sí. cierto que era porque Rafa le decía que la fiesta está floja, no vaya? No, que él sentía algo, que tenía algo que le decía que no fuera. Oh, por Sí. eso que dicen del vaca. Sí. Tenía una voz que le decía, Sí. no Eso, vaya. eso era, no era Rafa, no. No era Rafa. Ah, bueno, porque a Rafa lo tenían desacreditado. Sí, y que no, era Rafa. no, ¿Qué Pobre era que le Rafa. decía? No, Sí. Rafa lo que le hizo fue un bien a Anthony Santos. ¿Cómo? Claro, porque Anthony Santos tocaba fiesta por puerta que Rafa la montaba y Anthony Santos le decía, Rafa, coja eso. Y le decía, Rafa, no, vaya y me quédese con eso. Deme esto para mí. Ya, Rafa, entonces Que no- era lambón de Anthony, más que empresario. Que no tuvo dinero Por eso. por eso. Bernardo Fermín, el que más sabe, dice Raulín en un merengue. Bernardo, te queremos muchísimo. Gracias a los amigos que siguen este podcast. Ay, mi madre, el podcast del pueblo. Gracias a la doctora Suheiri Morel. Clínica Dental, doctora Suheiri Morel está en Mao, en Esperanza, aquí en Santiago. Sigan a Bernardo Fermín en todas sus redes sociales. Bernardo, ¿cómo te siguen en las redes? Bernardo Fermín, así mismo. Así mismo, Sí. el que no tiene fin. La cadena de la Marga, Gracias al sí. Chivato. Muy bien, Chivato. Gracias al Chivato, que está haciendo un buen trabajo. Es Claro. un joven que yo sé que va a llegar bastante lejos. Amén, gracias. Y sigue así.
que ahora los medios de comunicación están mejor que antes. Antes uno no ganaba nada. Yo tenía que tener 2 y 3 trabajos para poder vivir. Y andar el Cibao entero haciendo actividades. Y para montarte, para tú montarte en un vehículo, tenías que guayar la Sí, yuca. que el Gordy lo sabe. Eso sí, ¿verdad? Presentar los artistas en la zona franca, ahí en la calle del Chivo, y después de ahí irme para Puerto Plata, San Francisco de Macorís, o el que sea, que yo trabajaba en ese tiempo, era el presentador de la cervecería vegana y de J. Armando Bermúdez. Señores, Bueno, se ha corrido. Bernardo fue una Cuando leyenda, King vive. Flavor y que yo fui que bauticé la cervecita quisqueya como la pitufa. La Pitufa. Eh, Oye, eso, Bernardo Fermín. ¡Ay, mi madre! Gracias. qué bien. ¿Qué? ¡Ay, mi madre!